Hoy quiero hablar ampliamente, de forma resumida, sobre todo lo que es el purgatorio. Vamos a ver con algunas cuantas citas bíblicas fundamentando que el purgatorio no aparece explícitamente en la Biblia, pero sí implícitamente con argumentos bíblicos, versículos y capítulos, o capítulos y versículos, ¿verdad? Entonces, la iglesia pues relaciona todas estas citas con el purgatorio y con esas imágenes que hay de fuego, carbón, cárcel, purificación, pago, deuda o blancura y pureza. Entonces, vamos de inmediatamente a ver todos esos capítulos y versículos que nos dan la doctrina del purgatorio. Y empezamos con Mateo 5, 25, 26. ¿Qué nos dice? No saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. ¿Qué nos quiere decir esto? La cárcel es necesaria, entendida como un estado temporal de purificación y pago de deuda espiritual, no el infierno eterno, ¿ok? Pero podemos irnos también a Mateo 12:32. ¿Qué nos dice ahí? No será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, si algunos pecados no se perdonan en el mundo venidero, otros sí pueden serlo, lo que implica un estado intermedio, o sea, una purificación. Lucas 12, 47, 48 igual nos dice, castigos proporcionales según la culpa del siervo. Esto señala grados de corrección coherente con un proceso de purificación, ¿sí? También podemos irnos a 1 Corintios 3, 13, 15. El mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, ahora sí que el fuego purificador que purifica al creyente antes de entrar en la gloria. Segunda de Macabeos igual nos enseña, 12:46, nos dice, es pues un pensamiento santo y saludable orar por los difuntos para que sean librados de sus pecados. Aquí algunos hermanos dicen, es que le piden a los muertos. No, no se le pide. Se ora por ellos para que alcancen, ¿qué? Ser librados de los pecados. Esto en sí es base directa para la práctica de orar por los muertos. No pedir por los muertos, orar por los muertos. Pero ¿qué nos dice Isaías 6:6-7? Nos dice algo concreto también. El carbón ardiente toca los labios de Isaías y lo purifica. Esta es una imagen veterotestamentaria del fuego que limpia. Aquí empezamos a ver estas imágenes que nos van y nos llevan a la doctrina del purgatorio. También lo vemos en Zacarías 13:9. Los pasaré por el fuego como se purifica la plata. Entonces, Dios purifica a su pueblo mediante pruebas ardientes. Pero ese fuego no consume, sino que purifica. También lo podemos ver en Sabiduría 3, 5, 6. Como el oro en el crisol los probó. Entonces, los justos son purificados por sufrimiento, que los hacen dignos de Dios. Y si nos acordamos, para poder entrar dentro del reino de Dios tenemos que tener sufrimientos. El que no sufre no podrá ser salvo. Todos en la vida tenemos que sufrir, padecer, siempre y cuando lo unamos a Dios. Pero ¿qué nos dice Apocalipsis 21:27? No entrará en ella cosa impura. Esto es importantísimo y es lo que no logran entender algunos hermanos. Antes de entrar en la Jerusalén celestial, toda impureza debe ser ¿qué? Debe ser eliminada. ¿Por qué? Porque tenemos que estar puros como la lana, ¿sí? Entonces, eso es la enseñanza que nos da ese versículo también. Pero también tenemos Hebreos 12:29. Nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, el fuego divino consume lo imperfecto, pero salva lo que es digno. Por eso, tenemos que purificarnos antes de entrar a Dios. Y esto no es algo que se ha inventado la iglesia, no.
es que es bíblico. Está la doctrina del purgatorio, que debemos ser limpios, purificados. Lo podemos ver también en Isaías 1:18. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, señores. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Imagínense, aquí hay una imagen igual que nos lleva a la purificación, a la palabra purgatorio. Entonces, esta imagen de purificación es total, de la mancha del pecado a la pureza blanca. No podemos entrar al reino de Dios con manchas, tenemos que ser puros, pureza de blancura. Así nos quiere Dios. Entonces, por eso, ¿dónde nos vamos a purificar? ¿Dónde será que vamos a purificar ese sufrimiento? Porque todos tenemos sufrimientos en la vida, diferentes formas, pero la tenemos. Entonces Dios nos da la oportunidad, si hacemos su voluntad de Él, nos va a dar la oportunidad de purificarnos. Por eso, la doctrina del purgatorio, ¿sí? ¿Qué más nos dice? En Apocalipsis 7:14 igual nos habla. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Aquí podemos ver la pureza alcanzada tras un proceso de purificación en Cristo. No podemos rechazar ahora sí lo que hay en la Biblia, la palabra de Dios. Pero vamos a sintetizarlo. ¿Qué es esto? Concepto y versículo y explicación. Vamos a definir qué es cárcel y deuda, que lo encontramos en Mateo 25-26. Es un estado temporal del pago espiritual, ¿sí? ¿Qué otro encontramos? Perdón en otro siglo. Mateo 12:32, posibilidad de purificación. Eso es las enseñanzas a grandes síntesis, lo que estamos viendo. ¿Qué quiere decir el castigo proporcionales? Lucas 12:47-48. Nos quiere decir que es una corrección según la culpa. Según la culpa, ¿de cuál es la culpa? Pues el pecado que tenemos. También cuando hablan de fuego purificador, que es bíblico y lo encontramos en 1 Corintios 3:13-15, nos habla de una salvación por medio de ¿qué? De la purificación. También la oración de los difuntos. ¿Por qué oramos a los difuntos? Segunda de Macabeo 12:46. Pedimos intercesión eficaz para que aquel que haya muerto alcance el perdón de Dios. Por eso se pide por los muertos. Ahora sí que no se le pide a los muertos, sino que se ora por los muertos, ¿ok? Se le pide a Dios para que alcancen estas personas que murieron el perdón, ¿sí? Igual habla de carbón ardiente y lo podemos encontrar en Isaías 6:7. Entonces esto no quiere decir que es una purificación espiritual. Eso es lo que quiere decir carbón ardiente. También encontramos plata y fuego en Zacarías 13:9. Nos enseña que la prueba tiene que tener una limpieza, una purificación, ¿verdad? También nos puede hablar del oro en el crisol y lo encontramos en Sabiduría 3:5-6. Esto quiere decir purificación de los justos, los que hicieron la voluntad de Dios, pero que aún tienen que lavar esa ropa para que quede blanca, ¿verdad? Como la lana. Y también nos habla en nada impuro entra, y lo encontramos en Apocalipsis 21:27. Esto es la necesidad de la purificación previa antes de entrar al reino de Dios y alcanzamos la salvación, ¿verdad? También nos habla del fuego consumidor en Hebreos 12:29. Dios purifica con su fuego para poder entrar en su reino. También nos puede hablar nos habla blancos como la lana, y eso lo encontramos en Isaías 1:18. Purificación total del pecado. ¿Por medio del cual? Por medio del purgatorio, ¿sí? A eso le llamamos todas estas imágenes de fuego, cárcel y todo eso. Es un medio de purificación, ¿sí? También ropas blanqueadas, Apocalipsis 7:14. Nos describe la pureza alcanzada en Cristo. Y así tenemos que ser como Cristo, alcanzar esa publicación. Pero ¿qué más podemos decir? Bueno, hay deudas espirituales que deben pagarse. Y la referencia es cárcel. Acuérdense del cuadrante, ¿verdad? El fuego divino
purifica. Acuérdense del carbón, del crisol, de la plata, del oro que tiene que pasar. ¿Por qué? Por el fuego para que se vuelva una piedra preciosa, ¿verdad? La oración por los difuntos tiene sentido porque existe un estado intermedio antes de llegar a Dios. La oportunidad que Dios nos da para los que hicieron el bien y que todavía hay algunas manchas, ahora sí, para ser limpiadas. Nada impura entra en el cielo, lo que exige una purificación final. Y también nos habla de la blancura como la lana y nieve. Esto simboliza más que nada la impureza alcanzada tras la purificación. Esa pureza tiene que ser alcanzada tras la purificación. Entonces, ¿qué más podemos agregar para extender este tema del purgatorio? Nos vamos otra vez a Mateo 5, 25, 26. Muestra que existe una cárcel espiritual donde se paga hasta el último centavo, lo cual no puede ser el infierno eterno, sino el estado temporal de purificación. En 1 Corintios 3, 13, 15 enseña que el creyente se salva como el fuego o por el fuego, indicando un proceso de limpieza antes de entrar a la gloria, a la Jerusalén celestial. En 2 de Macabeos afirma que es santo orar por los difuntos, lo que solo tiene sentido si ellos pueden, ahora sí que beneficiarse de una purificación. Apocalipsis 21, 27, pues declara que nada impuro entra en la Jerusalén celestial, señores, lo que exige una purificación final, ahora sí que de toda mancha. Si nosotros morimos con manchas, aunque hagamos la voluntad de Dios, te dice Dios, todavía te falta purificarte. ¿Sí? ¿Y en dónde te vas a purificar? ¿Será que te va a regresar al infierno? ¿O a la tierra? ¿O en dónde? Ese lugar intermedio sirve para eso. Isaías 1:18 y Apocalipsis 7:14 muestran que los pecadores son transformados y blanqueados, quedando puros como la lana y la nieve, gracias pues a la acción purificadora de Dios. Hay un lugar intermedio para los que mueren haciendo la voluntad de Dios, y repito, los que mueren haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Y que todavía llevan alguna manchita, pues tienen que ser purificados. ¿Por qué nos dice Apocalipsis? Que nada manchado puede entrar en la Jerusalén celestial. Y este punto es el que no entienden los demás hermanos. Pues bien, con estas frases bíblicas podemos decir que hay una necesidad de purificación y es necesaria, donde las deudas se pagan y el fuego limpia, la oración ayuda y el alma queda blanca y pura para entrar en la presencia de Dios. Y esto no lo podemos omitir. Aquellos que digan que el purgatorio no es real, están cometiendo un tremendo error y están contradiciendo la palabra de Dios, que es muy clara y precisa. Por eso te digo, si tienes algún comentario, escríbeme y podemos platicarlo. Que Dios me los bendiga.